Buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta jornada que hemos denominado Conversatorios Virtuales en conmemoración del Día Alejandra, Mundial. perdone, solo eh, demos unos segunditos. Ahora sí ya estamos en vivo. El ¿Ok? moderador inicia en 5, 4, 3, 2, 1, listo. Buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta jornada que hemos denominado Conversatorios Virtuales en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente y el Día Mundial de los Océanos. Es para nosotros, como Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, Capítulo El Salvador, el Colegio Salvadoreño de Biólogos y el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia, un placer que nos acompañen en esta mañana y puedan participar de esta actividad. En estos momentos le voy a dar la palabra a nuestro presidente, el presidente de la asociación, Alberto González, que tiene un pequeño mensaje que darnos. Buenos días a todos. Como la mayoría de la comunidad de biólogos de El Salvador se habrá dado cuenta, el día de ayer tuvimos una noticia bastante trágica que empañó prácticamente la vida de todos nosotros que nos manejamos en este ámbito. Nos llegó la noticia que falleció la maestra Yanira López Ventura. La maestra Yanira fue una colega muy apreciada por muchos estudiantes, muchos profesionales, biólogos en El Salvador y fuera de las fronteras salvadoreñas. Y pues nosotros queremos, como parte de este evento y como gremio y como sociedad mesoamericana, rendirle un homenaje a la maestra Yanira a través de dedicarle un minuto de silencio y también expresarle algunas palabras que hemos preparado para ella. También comentarles que lastimosamente tuvimos el deceso la semana anterior, de otro gran biólogo profesional que marcó hitos en el país en temas de manejo de pesquerías y acuacultura, y me refiero al licenciado César Ábrego, uno de los primeros biólogos graduados en El Salvador, en la Escuela de Biología de la universidad, y que por años trabajó fervientemente por el medio ambiente. Los últimos años él trabajó en el Ministerio de Medio Ambiente, con todos los proyectos que tenían que ver con temas hidrobiológicos. Así que este mes, pues hemos perdido dos grandes biólogos de los más reconocidos de nuestro país. Como capítulo y colegio de biólogos, pues lamentamos el sensible fallecimiento de nuestra colega y amiga, también del colega César Ábrego y Yanira López Ventura. La maestra Yanira López fue una bióloga especialista en estudios de marcadores moleculares y recursos genéticos, docente de la Escuela de Biología de la Universidad de El Salvador, quien en vida impulsó estudios de morfología, la biotecnología, recursos filogenéticos de las especies de la flora salvadoreña y centroamericana. Sus trabajos sentaron las bases para un uso de nuestros recursos fitogenéticos con fines medicinales, alimenticios y de conservación. A la vez, con esmero y esfuerzo, contribuyó fuertemente en la formación de cientos de biólogos y biólogas y mantuvo en todo momento un fuerte impulso por la ciencia, una persona muy honesta, muy solidaria, a la cual pues nosotros queremos expresar nuestro más sentido condolencias, así como el consuelo y fortaleza a su apreciable familia. En este momento quisiera que nos tomáramos un minuto para rendirle homenaje a la maestra Yanira López y al licenciado César Ábrego, que también fue un gran biólogo que lastimosamente nos han dejado en este mes. Así que comenzamos con el minuto de biólogo, con el minuto de silencio, si Alejandra nos puede contar el minuto, y empezamos en este momento.
Muchísimas gracias, Alberto, por esas palabras para estos dos grandes biólogos que de verdad marcaron una gran diferencia en nuestra sociedad y en la ciencia en nuestro país. Lamentamos mucho su pérdida, pero sabemos que lo que ellos hicieron ha marcado nuestras vidas y la vida de todos los biólogos. Bueno, continuando con el programa, me presento, mi nombre es Alejandra Trejo, pertenezco a la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, capítulo El Salvador, y en esta ocasión me acompaña Valeria López, que es parte de la Asociación de Estudiantes de Biología de la Universidad de El Salvador. Nosotras moderaremos esta reunión y trasladaremos sus preguntas al expositor. Trataremos de estarles apoyando y colaborando para que esta jornada sea altamente exitosa. Este día nos acompaña el doctor Enrique Barraza del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia y les leo un poquito sobre lo que el doctor Barraza ha realizado. Él obtuvo sus estudios de licenciatura en biología en la Universidad de El Salvador, posee una maestría en ciencias enfocada en zoología y un doctorado en ciencias biológicas con énfasis en recursos zoológicos y ecosistemas. El doctor Barraza es un investigador con amplio conocimiento con respecto a la biología y taxonomía de invertebrados, ecología de eventos y monitoreos ecológicos. Además, posee amplia experiencia utilizando el buceo autónomo como herramienta de la investigación científica. Y en esta ocasión nos hablará sobre microplásticos en cuerpos, en cuerpos acuáticos de El Salvador. Así que es un gusto saludarlo, doctor Barraza. Estamos muy contentos de que pueda participar en este ciclo de conferencias. No dudamos que sus aportes van a ser sumamente enriquecedores esta mañana. Ok, buenos días. ¿Me oyen? Sí, perfecto. Ok. Bueno, tengan todos un saludo pues adelantado del Día del Medio Ambiente, del Día del Biólogo y del Día de los Océanos. Como parte pues de estas conmemoraciones voy a compartir con ustedes y será un gusto, ¿no? Compartir cómo vamos en los estudios sobre microplásticos en los cuerpos acuáticos de El Salvador. Su servidor pues lo presenta y pues es un trabajo conjunto, ¿no? Debo mencionarlo, ¿no? Con el equipo del Centro de Investigaciones Marinas y Limnológicas de la Universidad Gavidia, Francisco Gavidia, perdón, y también con los colegas del Laboratorio de Nanotecnología de la misma institución. Muchas gracias, doctor Barraza. Solo quiero recordar algunas normas de la presentación. Este evento incluye 45 minutos de exposición y 15 minutos para preguntas y respuestas. Los participantes que se encuentran viéndonos pueden realizar sus preguntas a través del Facebook Live y nosotros al finalizar la presentación le vamos a dar lectura y nosotros se las transmitimos a usted para poder responder cada una de estas interrogantes. Así que sin más interrupción, lo dejo con su presentación, doctor. Okay, muchas gracias. Vamos a hablar un poquito acerca de los plásticos en el mundo. Los plásticos, pues todo el mundo los conoce, es un material muy útil en la sociedad moderna. Es importante por su durabilidad, sobre todo, ¿no? Tarda, ¿no? Es decir, no se descompone como otros materiales como la madera, cosas hechas de elementos naturales, sino que durable. Es de bajo costo, se aplica para una gran variedad de situaciones, de usos, por lo tanto, viene un material que vino a solventar muchas facilidades para la vida moderna. Esa misma durabilidad que tienen los plásticos y que les caracteriza, tiene, digamos, una gran desventaja desde el punto de vista ambiental, que por esa gran durabilidad, su degradación, perdón, en el ambiente toma tiempo. Y por ello es que los plásticos ya cuando pues se desechan y se les da un mal uso y van a parar al río, a la quebrada, al lago, al mar, al suelo, duran, ahí están. Y poco a poco el sol
y otros elementos meteorológicos lo van degradando. Pero degradando de una forma que se va fragmentando, no se va reincorporando al medio. Tarda mucho, mucho tiempo en descomponerse en moléculas simples o en los elementos. Y por esta, digamos, situación es que en nuestros tiempos, pues los plásticos, aparte de que es una herramienta útil en la vida moderna, también son un problema, también representan desafíos por esta larga durabilidad que tienen. Y en lugar de descomponerse, ¿no? Como estamos acostumbrados a ver un papel o un cartón, una cáscara de guineo, de mango, que se reintegra al ecosistema, esto ahí está. Y lo único que está haciendo es fragmentándose en pequeñas partículas. Los macroplásticos y los microplásticos causan impactos ambientales más allá de afectar el paisaje. Los microplásticos, al igual que los plásticos, ¿no? Grandes, pueden transferir compuestos tóxicos a la cadena alimenticia, es decir, esas pequeñas partículas, esos fragmentos de plástico pueden transmitir, allí se acumulan varios tóxicos de índole orgánico, ¿no? Pesticidas, hidrocarburos, otros de esas grandes cadenas de carbono que hay, y pueden afectar a la cadena alimenticia si son ingeridos por fauna acuática, ya sea continental o marina. Algunos tipos de microplásticos, los más comunes tenemos, ¿no? Los fragmentos de plásticos, tenemos la fibra como el nylon, que es el más común, y el poliestireno inflado, que es el Durapax, que conocemos nosotros, que se utiliza mucho como empaque para envío de productos, para proteger un producto que va dentro de un artículo. ¿Qué alteraciones pueden causar a las vida silvestre acuática la ingesta de este tipo de fragmentos? Bueno, ya lo mencioné por un lado. Tienen o pueden tener tóxicos asociados, adheridos y causar problemas. Entonces, aparte de eso, la presencia de cuerpos extraños en células, en tejidos, también causa problemas. Y entonces, ¿qué podemos decir de ello? Las tasas respiratorias se incrementan. ¿Por qué? Porque el organismo, ese, digamos, animalito, está batallando para liberarse de un cuerpo extraño que ha entrado a su cuerpo y que tal vez nunca va a salir. Entonces, gasta energía y las tasas respiratorias, como en otras situaciones de estrés, pues se disparan, se incrementan y se gasta energía en eso y no en reproducirse y no en crecer, etcétera, etcétera. Por esa misma situación, las biomasas se reducen. Por ejemplo, los cultivos de ostras en Oregon, en otras partes de Estados Unidos y del mundo, si se contaminan con microplásticos, la producción, ¿no? Que se espera se reduce por efecto de esto. Hay incremento en la mortalidad de peces, de crustáceos, de bivalvos. Y lo que nos interesa, digamos, en gran medida a los humanos, que es ingesta de microplásticos por parte de algunos organismos, los cuales nosotros nos alimentamos, entran al sistema digestivo, entran al cuerpo humano. Y esto no es novedad, pues ya hay investigaciones que indican que los microplásticos se encuentran en heces humanas, ya está comprobado, ahí está uno de tantos autores que lo han investigado. Y también, pues, otra vía de que nosotros ingerimos de tantas es la sal. Nadie vigila mucho la sal, la producción de sal que se hace con agua de mar, que ya tiene microplásticos suspendidos. Entonces, todo eso. Aquí vamos a hablar un poquito de todo eso. En nuestro país, existen algunas investigaciones sobre plásticos en ambientes acuáticos. Disculpa que dice acuáticos, es acuáticos. Eran las 2, 3 de la mañana. Pero aquí estamos. Tenemos algunos trabajos de macroplásticos en playas. Microplásticos en ecosistemas acuáticos continentales. Microplásticos en ecosistemas costeros. Y algo
digamos, más nuevo que estamos viendo en microplásticos en fauna acuática, como parte pues, del contenido estomacal. Vamos a comenzar por hablar de un trabajo que se ha hecho hace unos 3 años, 4, sobre microplásticos en playas. Los, digamos, lugares seleccionados fueron el área natural protegida de los Cóbanos, Barra Ciega, que también pues, está incluida en el área natural protegida complejo de los Cóbanos, Misata, la playa Las Flores, que está ahí por el Puerto de la Libertad, y en la playa de San Diego y el Puerto de la Libertad, por ahí se encuentra la playa de Las Flores. Es una playa con mucha, digamos, pues, afluencia turística en tiempos de vacaciones. La Costa del Sol y El Espino. Parte de nuestra metodología y nuestro objetivo en esta investigación era, bueno, medir, cuantificar la cantidad de plásticos y comparar los plásticos, macroplásticos, ¿no? Y a la hora de macroplásticos estamos hablando de algo de tamaño mayor a 0.5 milímetros. Entonces, queríamos comparar si la línea de marea alta tenía la misma cantidad de desechos de este tipo que la berma en una playa. La berma es como la parte más elevadita, como una pequeña cresta que hay de la playa, en su parte, digamos, más alejada del agua. Y la línea de marea alta, pues aquí la estamos viendo, ¿no? En esta playa que es del Espino, la berma está muy deteriorada y casi no se nota. Por otros asuntos oceanográficos, pues ya sabemos que aquí hay un proceso erosivo, ¿no? Y la berma no es muy notable. Sin embargo, pues tratamos de hacerlo aquí. Estamos viendo, ¿no? Evidencia de que aquí hubo una ramada y más o menos podemos ver la berma como tiene, pues, desechos. Sin embargo, aunque no se nota, aquí también hay. Y esto tratamos de compararlo y estudiar la parte de medir los otros cantidades que hay de diferentes materiales. ¿Qué utilizamos? Una pala y recipientes, ¿no? Para conducir esto, la arena, ¿no? De la playa para los respectivos análisis en el laboratorio. Buscamos siempre tratar de llegar en la marea baja porque eso permite pues trabajar de forma más cómoda y más estable en esta zona, ¿no? En la línea de marea alta. En cada playa sacamos 2 réplicas de un cuadrado de 40 centímetros de lado por 5.5 de profundidad con ayuda de una pala. Y esto pesaba más o menos cada muestra alrededor de 12, 10, por ahí por 15 kilogramos según el tamaño de grano de arena y la humedad que tuviesen. Era algo pesadito. Este material se conducía pues al laboratorio, se tapaba, ¿no? Para evitar una contaminación de algún tipo, y en el laboratorio pues se separaban en tamices de 10 milímetros, como este que podemos ver aquí. En otros lo que bajaba, digamos, o no quedaba retenido, se filtraba en otro de 4 milímetros, y lo que bajaba o no quedaba filtrado se tamizaba en uno de 2 milímetros. Todo el material pues retenido se pesaba en una balanza analítica como la que estamos viendo aquí, y luego pues se contaban y se clasificaban en 3 principales grupos: material plástico, como el que estamos viendo aquí, Durapax o poliestireno estirado, y algo que no quisimos desechar porque era el material sólido más abundante, pero no era parte específica de nuestra investigación, pero lo dejamos por cualquier cosa y estudios futuros de material vegetal en playa, pues ahí lo dejamos. Residuos vegetales, pues ahí se dejaron y fue el material, por cierto, más abundante. Ya lo vamos a ver. Y aquí pues estamos viendo ya parte de nuestros resultados, ¿no? De macroplásticos en playas de un tamaño superior a los 10 milímetros. Vemos cómo pues va sobresaliendo en
Aquí tenemos pues la época seca, abril, y la época lluviosa de agosto. Plástico sobresale pues el Espino y la playa Las Flores, la playa que ya he mencionado, ¿no? Por cierto, estos muestreos los hicimos inmediatamente después de Semana Santa y los muestreos de agosto después de la vacación de agosto, por lo que hay una cierta influencia, ¿no?, intensa de las actividades turísticas humanas. El poliestireno casi no lo encontramos en la época seca. Varias aplicaciones pueden haber, ¿no? Desde que posiblemente, como es un material bastante liviano, los vientos lo llevan de arriba para abajo y no se concentra en una playa. Aquí tenemos las cantidades, ¿no?, que hay entre berma y línea de marea alta de material vegetal, ¿no?, que fue el más importante de todos. Y en la época lluviosa, pues aquí tenemos igual valores de plástico, ¿no? En el Espino, igual valores de poliestireno importantes en la playa de Las Flores. Recordemos que los vasos de minuta, ¿no?, son usualmente de este material. Y nuevamente el material pues, vegetal es importante, ¿no?, en las diferentes playas. Vamos viendo pues, que la playa del Espino y la playa de Las Flores, a diferencia de las otras, ¿no?, que también todas pues, tienen cierta influencia de los turistas, pero estas dos, Las Flores y el Espino, van presentando niveles más elevados, lo cual se repite también pues, en las partículas encontradas en las playas de 4 milímetros. Aquí podemos verlo. El Espino siempre con valores altos, playa de Las Flores con los restos vegetales. A veces los restos vegetales no solo eran trozos de madera, pedacitos de rama, sino que también carbón, reflejando que se había quemado carbón recientemente, lo cual tiene que ver con actividades turísticas, ya sea de hacer la ramada o también con el hecho de cocinar ahí algún alimento para turistas. Pues el Espino igual presentó niveles altos de plástico, material vegetal, y en la playa de Las Flores de poliestireno. Ahora, los más pequeños de 2 milímetros, igual, pues, el Espino sobresale con material plástico, con poliestireno, restos vegetales, y se repite en la época lluviosa. Hicimos una comparación entre los pesos registrados de estos residuos sólidos entre la línea de marea alta y la berma, que era parte de los objetivos, ¿no? A ver si había más aquí o había más aquí, o al menos detectar si habían diferencias significativas. Y con una test student, porque no eran muchos datos, pues una prueba estadística, detectamos que no habían diferencias significativas en ninguno de los, comparando los diferentes materiales y con las diferentes tallas, en ninguno se detecta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que da lo mismo lo que hay aquí que lo que hay aquí. Fue con todos los datos y así nos dio. Pudimos utilizar la test student porque era pues unos datos con distribución normal. No tuvimos que preocuparnos ya por buscar métodos estadísticos de comparación más elevados, más complicados. Cuando comparamos los pesos del material sólido, ya sean plásticos, ya sean restos vegetales, ya sea poliestireno, entre época seca y época lluviosa, de todas las playas, de todos los muestreos, pues sí detectamos diferencias en cuanto al plástico. Hubo más plástico en la época, no puedo ver aquí, pero voy a hacer una maniobra, me disculpan, quiero ver algo. Sí, hubo más material en la época seca, en comparación a la época lluviosa. En cuanto al plástico y material vegetal, el poliestireno, pues no detectamos estas diferencias significativas. Igual usamos una test student de 2 colas
Y ahí está el nivel de significancia, ¿no? Aquí tenemos pues los pesos acumulados de plásticos, poliestireno y restos vegetales. Y podemos apreciar que en todas sobresale pues que el espino presentó esta mayor cantidad de material. Y en segundo lugar, más o menos, la playa de las Flores. Digamos que gran parte de lo que influenció estos resultados es que donde recogimos las muestras de arena, había, digamos, como champas o ramadas donde se notaba que había ocurrido cierta actividad turística intensa. Y a diferencia de las otras, porque no localizamos esto, que si fue un sesgo o no fue un sesgo, bueno, ocurrió y digamos tuvo que ver mucho con la facilidad que tenía el investigador, su servidor, en poder acceder a una playa pública, que no estuviera algún rancho por ahí que me impidiera llegar hasta la playa. Incidió mucho eso. Tuve que quedarme parqueado donde pudiera para acceder a la playa. Y en algunos lugares, pues, así era. A la par de una ramada, enfrente de una ramada. Bueno, hablando ahorita un poco acerca de los microplásticos en agua de mar superficial, insisto en esto, ¿no? Porque pueden haber microplásticos en la columna de agua, microplásticos en los sedimentos. Con la metodología que trabajamos fue medir los microplásticos en agua de mar superficial. ¿Dónde lo hicimos? En la playa de Misata, en La Libertad. Lo hicimos también en la zona del Pimental, allá por Costa del Sol, ¿no? Cerca del estero de Jaltepeque, cerca donde desemboca el río Jiboa, cerca más o menos donde desemboca el río Lempa, y en el Golfo de Fonseca. Lo hicimos tanto en época lluviosa como en época seca. Para ello utilizamos un dispositivo especial construido por los colegas de nanotecnología que se le denomina Manta Troll. ¿Y qué es una Manta Troll? Es como una red de plancton más grande con una abertura de unos 70 centímetros de aluminio, aquí lo pueden apreciar, y con dos alas de aluminio, ¿no? Que le permiten flotar, porque adentro va relleno de poliestireno o de un material flotante. En la parte de atrás, como las redes de plancton, hay una bolsa con poros muy finos y al final una pequeña red que aquí se puede ver, me imagino, ¿no? Que lo están viendo, ¿no? ¿Dónde se recoge el material? Esta red tiene un poro de 40 micrones, es como la mitad del grosor de un cabello humano. Y pues con una cuerda de más o menos 10 metros de distancia la tirábamos de lanchas. Esta imagen corresponde al Puerto de la Libertad y aquí pueden ver atrás, ¿no? El Manta Troll, en lo que estamos haciendo un arrastre superficial, ¿no? Donde esperábamos capturar los microplásticos suspendidos en el agua. Esto es superficial. Y aquí esta otra foto corresponde a las labores en el Pimental. Una vez, digamos, recorríamos la distancia establecida, que era más o menos 1 kilómetro, a una velocidad de 2 nudos aproximadamente, no muy rápido. Sacamos ese filtro que están viendo aquí, usamos un desarmador, ¿no? Porque con esa corriente fuerte y con esa tensión, pues hay que atornillarlo, es lo mejor. Y una vez zafado, pues tratábamos de darle vuelta con mucho cuidado de no contaminar. Tratamos de darle vuelta a esto, es decir, sacarlo de lo que está adentro hacia afuera y con el apoyo de una piseta con etanol al 70%, depositar ese material, ¿no? Que había sido retenido en un frasco de este tipo, ¿no? De boca ancha. Y usamos etanol
al principio usábamos ácidos para degradar la materia orgánica, pero era como algo complicado, podía haber algún accidente por la naturaleza de los ácidos, echaba un olorcito que no dejaba trabajar bien, así que cambiamos al etanol, no salía fácil. La única desventaja es que si dejamos este filtro con alcohol, este pierde su, digamos, su tensión, pierde su estructura y los poros se hacen un poco más grandes. Pero aparte, si tenemos el cuidado de no tener de no cometer ese error, pues todo está bien, ¿no? Se lava, se limpia y se vuelve a usar y inmediatamente, ¿no? Y la ventaja también es que pudimos observar plancton, qué tipo de organismos hay en los cóbanos, perdón, los cóbanos no, los cóbanos la debemos, en el Golfo de Fonseca, qué tipo de material de plancton hay en los diferentes lugares donde fuimos. Una vez pues preservado, posteriormente procedimos a observarlo a un microscopio estereoscópico, como el que estamos viendo aquí. Estos son los diferentes transeptos que utilizamos en los diferentes lugares. Aquí pueden ver, ¿no? Usualmente lo hacíamos uno hacia un rumbo y el otro en otro rumbo. Es decir, aquí pueden ver, por ejemplo, hacia el norte, luego hacia el sur, en la isla Conchagüita, más o menos similar, en la isla, perdón, aquí en la zona de Punta Chiquirín, pues igual, ¿no? En rumbos opuestos, más o menos 1 kilómetro. En Menguera del Golfo hicimos estos 2 puntos, aquí pues, entre Zacatillo y la isla de Menguera, y al lado oeste también, ¿no? En el Pimental ya más o menos no es de norte a sur, sino de oeste a este y viceversa, 3 puntos. En la Libertad otras 3 estaciones, ¿no? Y en el río Misata solo 2 estaciones hicimos. Frente al río Misata y hacia el este. Esto pues lo realizamos, estos transeptos los realizamos entre septiembre y octubre de 2018, coincidiendo con la época lluviosa. Y, y desde febrero a mayo, antes que lloviera, ¿no? De 2019, volvimos a ir y aquí tenemos nuestros transeptos, ¿no? Tratando de estar casi en los mismos lugares donde lo hicimos en época lluviosa. Bueno, ¿y qué es lo que se ve? ¿Y cómo se ven los microplásticos recolectados? Aquí podemos tener un ejemplo. Aquí estamos viendo un fragmento de plástico que ya está desprendiendo incluso fragmentitos. Aquí lo podemos ver, ¿no? Estas partículas azules más pequeñas. Y esto es uno. Bueno, esto es uno. Se contabiliza y se clasifica. Al solo verlo sabemos que es plástico. Y así lo clasificamos. Y a la par tenemos una imagen un poco con más detalle de ¿cómo es? Microscopio de barrido, perdón, que tomamos una fibra de nylon y así se ve más o menos en este tipo de herramientas. Bueno, los resultados aquí los tenemos. Aquí tenemos, digamos, la cantidad de microplásticos por metro cúbico. Y digamos, esto de ponerlo por metro cúbico depende de la investigación, del investigador, de las intenciones, con quién se quiere comparar, porque también en mucha literatura se reporta como por kilómetro cuadrado. Pero en este caso, por efectos de comparación, lo hicimos por metro cúbico. Y aquí estamos viendo los resultados obtenidos, ¿no? La escala se ve como muy pequeñita, como que si no hay nada, 0.20 microplásticos por metro cúbico, como que si no hay nada, pero si esto le pasamos a microplástico por kilómetro cuadrado, es una cantidad importante. Se ve diferente. Bueno, todas estas estaciones corresponden hasta aquí al Golfo de Fonseca, fueron varias. Misata, estas dos que obtuvieron los números más pequeños. El Pimental aquí, con ya números importantes, y luego pues la Libertad, que sorprendentemente yo sospechaba o esperaba encontrar niveles más altos, pero no fue así. En la época lluviosa, pueden ver, ¿no? Todas las estaciones, todo es más elevado, y es lógico, coincide con los arrastres que hacen las lluvias a través de los ríos,
las quebradas, las cañadas que van a dar al mar. Lo azul, pues aquí está identificando la época lluviosa, nuestro resultado en época lluviosa, y el color naranja en época seca. Pueden ver que en la época seca, pues todo es menor, con excepción de este dato, ¿no? De ahí del pimental, que, bueno, pudiera estar relacionado a algo que ocurre en esa zona donde pues desemboca el río Jiboa, la bocana del estero de Jaltepeque, el EMPA, algún giro desconocido por ahí. Hay muchas cosas todavía por determinar. Cuando comparamos con un método estadístico apropiado, porque estos datos sí salían bastante disparados, no tenía una tendencia de datos normales, sino que no normales, las varianzas andaban, no coincidían, no permitían utilizar un clásico estadístico de comparación. Nos fuimos a buscar y vimos que la prueba de Ullmann-Whitney de 2 colas podía ayudarnos. Y efectivamente, si lo hicimos, lo comparamos y determinamos, ¿no? Con la certeza estadística de menos 0.01, ¿no? De significancia, que la época lluviosa es diferente a la época seca, como lo podemos ver en el gráfico. Y podemos ver, ¿no? Que en la época lluviosa, los niveles son bien importantes en el Golfo de Fonseca. Aquí lo podemos apreciar, ¿no? Son bajitos por ahí por Misata. Se elevan en la zona del Pimental, les digo, ¿no? El río Jiboa, el estero de Jaltepeque, el río Lempa, que están por ahí, pueden influenciar esto. Y, sorpresa, La Libertad, por ser una ciudad con una cantidad importante, ¿no? De población humana, los desechos, etcétera, etcétera, pues no es tan elevado. Aquí lo podemos ver. En época seca, pues diferente, pero no alcanza niveles tan elevados como en otros lugares. Y aquí podemos ver, ¿no? Algo bien interesante, ¿no? En ese estrecho que hay entre Punta Chiquirín y la isla Zacatillo, es donde se alcanzó el número más alto de micropartículas por metro cúbico. Fue el nivel más alto y es lógico, porque ahí se estrecha, es un pequeño estrecho que hay, ¿no? Donde el agua está bajando en época, está bajando cuando la marea baja, pero sin embargo hay una combinación de fuerzas oceanográficas, vectores oceanográficos, que pudieran tener mucho que ver, ¿no? Se retienen, se resuspenden, se vuelven a quedar por ahí, como que es una trampa de material sólido suspendido en esa zona. Y aquí pues estamos viendo esto. Bueno, continuando. Este gráfico nos presenta la densidad de microplásticos por metro cúbico total de todo lo que hicimos. Aquí está pues más o menos en promedio, ¿no? De las dos épocas. Y vemos como el Golfo de Fonseca, la cantidad pues de microplásticos suspendidos es más o menos similar al Pimental. Y Misata se queda pues en último lugar, con poco, no es lógico, no vive mucha gente por ahí, y el río es pequeño, y La Libertad con unos niveles un poco más importantes. ¿Qué podemos decir de todo esto que hemos encontrado? Bueno, que estos niveles observados que variaron de 0.2 a 0.16 en nuestro país, más o menos se encuentran en otros lugares del mundo. Por ejemplo, en el Mar del Norte, aquí podemos ver cómo varía. Más o menos así están ciertas partes de nuestro país. Y así de elevaditos como este que estamos viendo aquí. Pues más o menos igual, ¿no? 14.1. No, a esto no llegamos, perdón. A esto no llegamos. Esto es mucho más elevado que lo que tenemos en nuestro país. Y es bueno saber eso, ¿no? Nosotros tenemos 0.16. Lo que pasa es que aquí está la -2. Aquí está, entonces, hasta esto no llegamos
es más elevado. O sea que tenemos el problema, pero comparado a otros países, pues no. Es más elevado en otros lugares. Y si lo queremos ver ya en una forma de número de partículas por kilómetro cuadrado, pues aquí están estos valores, ¿no? En el Atlántico norte-oeste. Así más o menos se ve, es diferente. Estos números, y por ser grandotes, llaman la atención. Y en nuestro país, pues igual, por ahí andan, ¿no? Si hacemos la conversión, por ahí andan. Ya vamos a ver el ejemplo en el lago de Coatepeque. El Golfo de Fonseca y el Pimental, ¿no? Cerca ahí del río Jiboa y todo eso, ¿no? Presentaron las mayores densidades. La posible, en el Golfo de Fonseca posiblemente hay una influencia de la Ciudad de la Unión, una importante influencia de los desechos sólidos que descarga el río Huascorán y las corrientes que ahí ocurren, ¿no? Que posiblemente hay círculos o hay corrientes que mantienen todo ese material dentro del Golfo de Fonseca. Y el río Jiboa, pues lo he mencionado bastante, ¿no? Está influenciado por, en la zona del Pimental, el río Jiboa, el estero del Tepeque y el EMPA pueden ejercer una influencia importante en estos resultados. Bueno, nos vamos a pasar a Agua Dulce. Este es otro trabajo que realizamos, ¿no? En el lago de Coatepeque. Aquí podemos ver, pues, el manta troll que está siendo tirado de una embarcación pequeña en la zona, pues, zona norte del lago de Coatepeque, cerca del área conocida como La Bendición, de que es donde están la mayoría de restaurantes, zona turística donde hay más presencia de turistas. Podemos ver aquí, en color azul, el transecto que se realizó al fin de la época seca, y en rojo, los dos transectos que se realizaron en la época lluviosa. A inicios de mayo, pues tuvimos el cuidado de que no hubieran registrado lluvias, y a finales de junio ya habían ocurrido varias lluvias importantes. ¿Cómo se ven los microplásticos? Ustedes tendrán curiosidad. Así se ven, ¿no? De ese material que se rescató de ahí de Coatepeque, ¿no? Que clasificamos y contamos. Podemos ver aquí, ¿no? Esta nos da la idea de 100 micrones. Entonces, por aquí está como un filamento color azul aquí y otro verde de nylon. ¿De qué puede ser? Bueno, sabemos que todas las actividades acuáticas tienen se utiliza mucho las cuerdas en la pesca igual, entonces posibles orígenes de esto viene de ahí, o incluso de ropa que utiliza hilo de nylon, etcétera, etcétera. ¿Cuáles fueron los resultados que nosotros encontramos? En el muestreo de la época seca, aquí lo pusimos en partículas por kilómetro cuadrado, y pueden ver que son números que asustan. 180.269 micropartículas por kilómetro cuadrado, bastante. En transecto 2, 161.619. Esto es cerca del área de La Bendición, al norte, ¿no? Del lado de Coatepeque. Y muestreo 3, que fue al lado sur, ahí por la isla de Teopán. Pues a mí me sorprendió este nivel tan elevado, porque hubiera esperado más elevado el del lado de La Bendición. Sin embargo, ¿no? Esta acumulación importante del lado sur podría tener una explicación, como estamos empezando, ¿no? Ligado a los vientos, ligado a algunos patrones de viento que generan movimiento de desechos sólidos en el agua, y también podría ser, ¿no? Un mal manejo de los desechos en esa zona. Estos niveles que parecen exageradísimos, al compararlos con otras partes del mundo, pues más o menos así están las cosas. Sí, es lamentable, ¿no? Que un material que no es natural, que no pertenece a los cuerpos de agua,
esté ahí presente y esté presente en cantidades importantes. Estas mediciones de microplásticos también las hicimos en el lago de Ilopango, donde pues los niveles fueron más elevados cerca de Apulo y donde llega este río Cuaya, por ahí, y tiene lógica. Pues por ahí es donde están las entradas de mayores de desechos sólidos hacia ese lago, donde uno asume, ¿no? La actividad turística y el río que atraviesa asentamientos humanos que lleva este tipo, que puede llevar este tipo de material. La laguna de Pastepeque, a pesar de ser una laguna pequeñita, tiene niveles importantes de microplásticos en toda su superficie. Y en el Cerrón Grande, pues es tan extenso, ¿no? Que tiene sus peculiaridades. Algunos lugares muy profundos no tiene, cerca de Suchitoto hay más. Ahí, pues, digamos que los vientos y otros factores ambientales están influyendo. ¿De qué tiene? Tiene, ¿no? Si sabemos que recibe los desechos de Gran San Salvador y de Santa Ana, ¿no? Entonces, pero bueno, tenemos que estudiar más el Cerrón Grande todavía, ¿no? Y cada lugar tiene sus propias peculiaridades. Y digamos ya, para ir concluyendo, lo último que voy a mencionar está relacionado pues a los microplásticos en fauna acuática. Nosotros estamos haciendo, ¿no?, un estudio de una nueva especie de pez de agua dulce que apenas se describió en 2012, una nueva especie para la ciencia, ¿no? Y nuestro país tiene la fortuna, ¿no?, de compartir con Honduras y Guatemala esta nueva especie. Allá en las montañas del norte de nuestro país, en Santa Ana, Chalatenango, Morazán, por ahí está este animalito. En el río Zumpul, en esa zona de las Pilas, le llaman pichira. Le gusta solo las montañas, el agua helada, zonas elevadas. Y aquí se lo presento, es Profundulus creiseri. Esta foto la tomamos en el río Zumpul, a una temperatura de unos 18 grados. Se costó tomar la foto, ¿no? Por lo duro de la temperatura que uno no está acostumbrado. Bueno, en estos lugares, pues nos interesó, a sugerencia de los biólogos que lo descubrieron, ¿no? En Honduras, Guatemala, El Salvador, que son biólogos norteamericanos y un hondureño norteamericano, me sugirieron, ¿no? Mira, ¿y por qué no estudias qué come? Bueno, así lo hicimos, ¿no? Vamos a empezar a ver qué come. Por cierto, es un animal muy comelón, su estómago pasa lleno todo el tiempo de insectos. Y realizamos muestreo por aquí, por el área natural protegida Montecristo, en este río, río San Miguel, se llama, en San Miguel Ingenio, aquí en Santa Ana, en Las Pilas, en Chalatenango y al norte de Morazán. Ahí es donde hemos encontrado el animalito. Y como parte de, digamos, de la revisión, ¿no? Nos sorprendió de que de repente encontráramos partículas de plástico y nylon como lo que están viendo aquí. Decidimos ponerle atención, sobre todo porque uno piensa el río Zumpul, mucha gente dice, uno de los ríos más limpios del país, menos contaminado, pues ya no es como tal. Y aquí lo estamos viendo, ¿no? 37 especímenes de 100 de esa zona, ¿no? O sea, 20.8% presentaban microplásticos en su contenido estomacal. El peso total de toda esta fibra era menor de 1/100 de gramo, ¿no? Pero bueno, es una sorpresa, ¿no? Que bueno, una nueva especie descubierta para la ciencia en lugares donde uno dice, aquí no hay ningún problema. Como si estoy hablando solo de ahí el Zumpul, ahí en Las Pilas, no hemos podido examinar de otros lados por la pandemia, ¿no? Porque hemos ido a otros lados a buscar, a capturar, y por ahí los tenemos pendientes de análisis. En esa zona, ¿no? En el río Zumpul, pues ya hay problemas de manejo de residuos sólidos y lo estamos viendo reflejado en los estómagos, en el contenido estomacal de la pichira. Y no nos quedamos solo ahí.
investigando qué come el guapote tigre del lado de los lagos de Coatepeque e Ilopango, también encontramos sobre todo fibras de nylon, como las que están viendo ahí. Aquí están viendo pues una imagen del guapote tigre de ahí del lado de Coatepeque, ¿no? Que también pues presenta este material dentro de su estómago. Mucha gente se preguntará, bueno, entonces cuando comemos pescado nos estamos comiendo los microplásticos. No, a menos que uno se coma el intestino de los peces, sí, pero si no, no. Porque lo que nosotros comemos es la carne y en el músculo, ahí no se alojan los microplásticos, están en el contenido estomacal, están en el intestino y esos salen expulsados por las heces. A veces se quedan trabados. Bueno, y el siguiente paso, por aquí lo pongo, ¿no? Fauna marina. Ya estamos pensando ahí con qué componentes de la fauna marina vamos a analizar pues, el contenido estomacal para ver si por ahí andan los microplásticos y a ver qué pasa. Como conclusiones de lo que pues he compartido con ustedes de cómo están nuestros trabajos sobre microplásticos en cuerpos de agua. Puedo resumirles que los principales microplásticos en nuestro país es el plástico fragmentado como tal, fibras de nylon, poliestireno inflado. Eso es lo que más hemos encontrado en nuestros ecosistemas. Tanto en, digamos, en playas, en sedimento de playa, tanto en agua superficial como en contenido estomacal de algunos peces de agua dulce. Los niveles de microplásticos en agua son similares o un poco menores a los que se han observado en otras partes del mundo. Otras partes del mundo están más complicadas. Los plásticos solamente se reducen de tamaño, se fragmentan, pero no se descomponen rápidamente en elementos, no se reincorporan a los ciclos biogeoquímicos rápidamente como otros materiales. Las corrientes, los vientos, el sol, la temperatura, la misma fauna y las cadenas alimenticias influyen en la distribución y fragmentación de este material. Y las fuentes, o sea, de dónde proviene la contaminación por plásticos, microplásticos, pues son las herramientas, utensilios, los empaques, los desechos que se manejan mal a la hora de disponerlos por parte de nosotros los humanos. Todavía hay mucho que investigar, ¿no? Trabajar duro en esta temática que apenas estamos empezando. Y finalmente yo pues concluyo con desearles a todos un feliz día del medio ambiente, el 5 de junio, feliz día del biólogo, ¿no? Nuestra noble profesión, 6 de junio en nuestro país, feliz día de los océanos en el 8 de junio. Agradezco su atención y quedo pendiente de preguntas. Muchas gracias, doctor Barraza, por esta importantísima información. La verdad es que muchas veces como son problemas muy grandes, pero que no los visualizamos, no nos damos cuenta de ellos, necesitamos este tipo de investigaciones para que nos den el panorama que estamos atravesando. Tenemos varias preguntas y en realidad queremos mandar un saludo a todos los participantes que nos han estado acompañando. Por cierto, le mandan saludos desde Washington, Edgardo Ochoa, y nos envían saludos desde San Miguel también, Osmel Sánchez. Así que para continuar, les voy a dar paso a Valeria López. Ella nos va a compartir las preguntas que ha realizado el público y nos quedamos en esta sección. Buenos días, doctor Barraza. Entre una de las primeras preguntas que realizó el público, una compañera llamada Andrea Rivas le agradece primero por esta información que es bastante importante para El Salvador y pregunta si se ha generado algún material educativo para la distribución de esta información en las zonas estudiadas.
Pues por el momento tenemos nada más 2 publicaciones técnicas, ¿no? En revistas técnicas, pero y un material así un poco más digerible para hacer, digamos, comprender a la comunidad, ¿no? A las comunidades de nuestro país el impacto, los problemas derivados del mal uso de los plásticos, pues todavía no se ha realizado. Tal vez otra institución puede colaborar en ese sentido, trabajar conjuntamente en eso. También tenemos otra pregunta de Fátima Pérez, que solicita y tiene una duda dónde se podría leer el estudio completo. Claro, el estudio sobre los macroplásticos de las playas del país se puede ver y consultar en la revista Realidad y Reflexión de la Universidad Francisco Gavidia. Es el, creo que tomo número 45, año 17, quiero ver, bueno, este es del año 17 y este está en la web, lo pueden buscar ahí, Realidad y Reflexión, Universidad Francisco Gavidia, y en las publicaciones del año 2017 ahí se encuentra. El otro trabajo que está sobre el lago de Coatepeque está publicado en la revista de CONACYT. No recuerdo ahorita el nombre, ¿no? Pero es una revista que publica CONACYT 2 veces por año y está en la de finales del año 2019. La otra publicación sobre los microplásticos en agua superficial está en proceso de revisión para publicarse en un suplemento especial de la misma revista Realidad y Reflexión. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta de parte de Alberto González. Primero que nada, lo felicita y menciona que parece que la época climática influye en la disposición de microplásticos. Es evidente que el problema fundamental es del plástico que viene de la cuenca basado en sus resultados. ¿Cuál sería la recomendación con respecto a la disposición de plásticos? Bueno, el problema de los plásticos es, digamos, requiere un manejo integral, ¿no? Por un lado, las instituciones encargadas de la recolección de los plásticos, las alcaldías, tienen que ingeniárselas para mejorar la recolección, sobre todo en zonas costeras donde tal vez no llega el tren de aseo. Por otro lado, también, como no llega el tren de aseo, tiene que existir un componente importante de educación, en el sentido de que las personas, ¿no? Los asentamientos humanos en zonas costeras, en las que viven a orillas de ríos, las que viven en ciudades, de pueblos que están atravesados por ríos, pues, tienen que tener una conciencia sobre el manejo de los desechos sólidos, no disponerlos en cualquier lugar, porque ya ven, hoy con este problema de estas lluvias, los tragantes se taparon, pero sobre todo quiero llamar la atención que en esas grandes corrientes de agua, flujos de agua en las quebradas, cómo se ve que va flotando material de desechos sólidos tipo Durapax, tipo plástico, ¿no? Aparte de los restos vegetales, ¿no? Entonces, es un trabajo integral que requiere la participación conjunta y planificación de todo. Entiendo yo que hay una ley de desechos sólidos y que poco a poco se va a ir implementando. Eso es bueno, pero debe acompañarse con un fuerte componente de educación hacia la gente, ¿no? Educarnos para generar menos desechos y para no estarlo tirando en la quebrada como que si eso no afecta o como no es mío, no es de nadie, no afecta, afecta. Tapa los tragantes, tapa las quebradas y ahí vienen problemas como lo que hemos visto en estas lluvias intensas que hemos tenido. Muchas gracias, doctor. Interesante su respuesta. También tenemos otra pregunta de George García, que primero que nada le agradece y pregunta, pensando en las influencias de las corrientes marinas,
¿Los hallazgos de los microplásticos en El Salvador podrían proceder de otras regiones? Y también pregunta, ¿existe alguna metodología que permita establecer el punto de origen de la emisión? Bueno, si recibimos desechos sólidos de otras regiones, es posible, ¿no? Porque nosotros pues tenemos la influencia de la corriente centroamericana que va de ahí de Costa Rica hasta la frontera de México-Guatemala, ¿no? Eso es como la principal corriente, pero luego tenemos muchos giros que tal vez ocurren entre los dos países y de ahí podría estarse generando la dispersión de ese material. Pero digamos, aterrizando un poco más, porque no lo hemos investigado, ¿no? Y hay que hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Discriminar o ver si de otros países nos vienen. Pero de algo estamos segurísimos. El río Paz, que es frontera con El Salvador, Guatemala, y el río Huascarán, que es frontera Honduras, El Salvador, traen materiales de otros países, no solo del nuestro. Entonces, ahí ya hay una situación, ¿no?, que requiere mayor atención por el manejo compartido de las cuencas y que es una situación, ya no solo nacional, sino trinacional, ¿no? Con otros países hay que trabajar para reducir estos impactos. Y no solo son únicos ríos que vienen de otros países, tenemos el ejemplo del río Ostuba, allá que viene de Guatemala y desemboca ahí por el lago de Huija y todo eso, ¿no? Son cuestiones que se deben trabajar y que de otros países nos vienen esos desechos. Ok, muchas gracias. También tenemos otra pregunta de parte de Raúl Cortés, que dice, en nuestro país, industrias que se han dedicado a comercializar plástico últimamente están comercializando bolsas biodegradables. Conocemos que en los supermercados han migrado este tipo de bolsas. Esas bolsas biodegradables no es más generar microplásticos, lo cual acelera la incorporación de la cadena alimenticia. O sea, esa última pregunta hace si las bolsas biodegradables son microplásticos. Entiendo la pregunta y lamentablemente así es, la tecnología que se utiliza o todo ese material de plástico que se recicla, la mayoría es un plástico que simplemente se fragmenta y genera lo que son los microplásticos. Creo que en el mundo todavía no hay una tecnología, un tipo de plástico que de plano pues se degrade y el carbono, el hidrógeno, oxígeno y demás elementos pues se reincorporen al ambiente. Creo que todavía no hemos llegado a ese nivel. Tal vez hay algo experimental, pero de ahí viene que el plástico de ahí pierde su gracia en el sentido de que ya no es durable. Entonces ya el material plástico, esas bolsas plásticas duran poco o etcétera, etcétera, ¿no? Es una situación compleja con la cultura del plástico. Interesante. También tenemos aquí otra par de preguntas. Una que es de Gina López. En el estudio de microplásticos en peces, ¿se enfrentaron ante alguna dificultad con respecto a la clasificación de microplásticos debido a la interferencia de materia orgánica? Y de ser así, ¿qué disolución aplicaron para que no interfiera en su clasificación ni se disolviera el material de estudio? Es una pregunta interesante. La verdad es que cuando capturamos los peces, primero los colocamos en formalina al 4, 5, 10% y los dejamos reposar pues unos 15 días más o menos. Posteriormente los pasamos a etanol al 90% y dejamos también una semana para luego ya proceder a las disecciones y sacamos el estómago. Y afortunadamente, pues al estar extrayendo los insectos y separando todo el tipo de contenido estomacal, no hemos tenido problema. Es decir, como que existe alguna reacción de coagulación, de que se flocule todo el material disperso, disuelto en el contenido estomacal y se pueden identificar todo, ¿no? Solo a veces cuando comen esponjas,
por ahí hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Pero siempre los microplásticos se ven, se pueden distinguir fácilmente en un microscopio estereoscópico. Ok. También tenemos otra de parte de Osmer Sánchez y pregunta, ¿qué impacto puede causar los microplásticos en la macrofauna de invertebrados marinos? Bueno, ya hay literatura científica que indica que copépodos, que son chiquitos, ¿no? Pero que anfípodos, isópodos, camarones, incorporan accidentalmente o no partículas de plástico en su estómago, en sus intestinos. Y algunas reacciones de ello es, pues, incremento de la respiración, desórdenes reproductivos, las tasas de reproductivas disminuyen, eh, la fisiología se altera, ¿no? Cambian la proporción de sexos. Todo eso ocurre cuando los invertebrados lo ingieren. También, pues, existen estudios sobre ostras en Estados Unidos que cuando ingieren este material, pues los rendimientos en las ostras en cultivo se reducen y se experimentan pérdida de biomasa y experimentan también mortalidad. Ok, muchas gracias. También tenemos otra de parte de Rainer Christoph que pregunta, ¿le fuera útil contar con un método analítico que permite identificar el tipo de plástico que se va recolectando y por qué? Tal vez me puede repetir la pregunta, por favor. Ok, sí. ¿Le fuera útil contar con un método analítico que permita identificar el tipo de plástico que se va recolectando? ¿Y esto por qué? Bueno, la verdad es que un método analítico es importante, ¿no? Entiendo yo que hay varios, ¿no? Por ejemplo, sería más fácil estudiar los plásticos si contáramos con algún tipo de espectrofotómetro, ¿no? Para que detectara ese material en agua o que lo detectara en arena, en sedimento, ¿no? Sería mucho más fácil. Posiblemente ya lo están realizando los amigos del Aptox de la Universidad de El Salvador. Pero sí, pues es importante y necesario. ¿Por qué? Porque la forma en que nosotros lo estamos realizando es, digamos, como a pie, así, sacando el poquito de muestra, observamos al microscopio y ahí vamos contando. Toma bastante tiempo. Y si hubiera alguna otra forma, como de teñir o detectar mediante alguna frecuencia de luz, las cosas serían más fáciles, se ahorraría tiempo. Ok, muchas gracias. Ahora vamos con la última pregunta de parte de Jaime Asencia, que dice, doctor, interesante estudio. Mi nombre es Jaime Asencio. Es interesante que en La Libertad la cantidad de microplásticos sea menor, a pesar de que tiene una presión de visitas de casi 1 millón de personas por año. ¿Será, doctor, que hay una mayor recolección que en otras zonas o un interés en su aprovechamiento? Bueno, sobre La Libertad, yo lo que creo es que es una ciudad pequeña. Sus ríos que van a dar al mar, sus quebradas que van a dar al mar, no son tan importantes como el Huascorán o el río Paz o el Lempa o el Jiboa. Eh, por lo que yo pienso que es por eso que la cantidad de microplásticos que observamos en La Libertad es menor. Es importante, pero es menor, ¿no? La ciudad es pequeña, manejan como pueden, ¿no? Los desechos sólidos, pero los ríos que llegan por ahí son pequeños. Por ahí creo que va la explicación de lo que podría ocurrir, pero como lo digo, hay que investigar más. Muchas gracias. Creo que hasta ahorita terminaría la sesión de preguntas. Ahorita le procederé a pasar la palabra a Alejandra y de mi parte le agradezco, estuvo muy interesante su charla y también gracias por aclararnos la duda. Con gusto. Sí, muchísimas gracias.
a la participación de cada uno de ustedes. Sin duda, esta ha sido una conferencia muy enriquecedora y esperamos que en el futuro podamos repetir esta experiencia con nuevos aportes también. Gracias al público por las preguntas generadas y a usted, doctor Barraza, por compartir tan importante contribución a la ciencia. De verdad que nos da la perspectiva de un panorama muy problemático, ¿verdad? Que no solo influye a la biodiversidad, sino que también influye en nuestra salud. Y pues espero que cada uno podamos poner nuestro granito de arena para contribuir a solucionar este problema, iniciando solo con el orden de la disposición de estos plásticos. Correcto. Bueno, y reiterarle nuestro agradecimiento por su tiempo y por su disposición. Y antes de finalizar, solo quisiera hacer un pequeño recordatorio, ya que mañana continuamos con el ciclo de conferencias. Entonces hacemos una invitación para, aquí si me permiten, para ser parte de la conferencia Ecología y Manejo de Invasiones Biológicas. A partir, nos la estará dando la doctora Iliana Herrera, ella es docente de la Universidad de Espíritu Santo, Ecuador, y esta conferencia será a las 8 de la mañana, así que espero que los que participaron ahora también nos puedan acompañar mañana, y si no lo pueden hacer, nos pueden ayudar compartiendo la publicidad de esta conferencia para que podamos tener un público mucho mayor. Creo que Valeria nos quería comentar algo. Sí, solamente agregar que tiene un saludo especial, doctor, de parte de Sobeida Valencia, que le dice: excelente estudio, doctor José Enrique Barraza. Actualmente con la pandemia se incorpora un nuevo desecho en los cuerpos de agua que por el uso de las mascarillas. Se tendrá que estudiar su incidencia en los cuerpos de agua. Lo más importante es incidir en la educación mental para un buen manejo de desechos sólidos. Felicitarlo también por su publicación de peces en las costas rocosas. Sí, claro, ya habíamos pensado de que incluso los medios de comunicación ya me consultaron que si había algún estudio del impacto de estos mascarillas y otro material que se está utilizando para prevenir el contagio de la pandemia, pero pues no se ha podido salir, ¿no? Pero sí lo tenemos presente para cuando se pueda salir, ver cómo ha afectado el manejo de esos desechos en los ecosistemas acuáticos del país. Gracias. Bueno. Gracias, doctor, y gracias a las casi alrededor de 60 personas que nos estuvieron viendo. Sí, con eso concluimos esta conferencia. Nuevamente, gracias a todos por participar. Esperamos verlos mañana y les deseamos un buen día. Quédense en casa, por favor, y acaten todas las indicaciones que nos han sugerido para poder mantenernos a salvo. Así que nos vemos en la próxima.